Creo que para la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que es la parte más delicada, yo creo que hay que llegar a un acuerdo de que ciudadanos y ciudadanas con una trayectoria limpia, que no hayan estado en la política, por ejemplo, te diría, ninguno de democracia sí va a ocupar ningún puesto de esos. ¿Por qué? Por obvias razones. Nosotros estamos haciendo política. Todavía no nos legalizan, pero estamos a punto de que en un mes, mes y medio nos legalicen. Sería ridículo que nosotros digamos, como no estábamos legalizados, entonces el Freddy Proaño le vamos a nombrar procurador. Por decir, no, nosotros no vamos a aspirar a ningún puesto. Creemos que hay que buscar gente de consenso, gente que en su historia de vida haya demostrado honestidad. Y creo que hay muchos y en todas las provincias, hombres y mujeres capaces y dignos. Y creo que hay que ir por ese camino. Para la política en general, democracia, libertades, derechos ciudadanos, creo que hay un consenso, hay una gran mayoría de fuerzas políticas que coincidimos. Es decir, más allá de que hayamos conversado o no, coincidimos en que es necesario la división de funciones del Estado. Que no puede ser que el grupo íntimo, el presidente, decida quién es el contralor, procurador fiscal, etcétera, etcétera, como pasó con el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es importante que caminemos en una dirección distinta, en una dirección democrática. Y creo que dándole ese mandato al pueblo, para que el pueblo en las urnas elija al próximo Consejo, en las elecciones de febrero del próximo año, y que los candidatos a formar parte de ese Consejo no puedan ser militantes o afiliados a movimientos y partidos políticos, a mí me parece saludable, porque de alguna manera protege lo que tú dices. Sin embargo, en esto no hay cheques en blanco, esto es una acción permanente. Nosotros somos una organización que tiene capacidad de movilización. Nosotros obviamente exigiremos que el Parlamento cumpla las demandas del pueblo ecuatoriano y estaremos siempre dispuestos a seguir luchando por esas causas. No hay que arriar ninguna bandera, ninguna. Si es la libertad de expresión, pensamiento y opinión, hay que exigir la reforma de esa ley. Entonces, ¿por qué tenemos que callarnos después de... Creo que vamos a tener el pueblo ecuatoriano una victoria democrática el domingo, decir, bueno, eso ya es suficiente. No, no es suficiente. Ese es un paso muy importante, pero no el único. Y hay que seguir dando pasos en la dirección de la democracia, del desarrollo económico, de la ética pública. ¿Cómo es posible que no se fiscalice? Que se tenga vetada la fiscalización. O que la Contraloría no haga ya exámenes previos a la contratación pública porque se le ocurrió al Parlamento anterior y al expresidente Correa hacer una reforma a la ley de la Contraloría. Esa reforma hay que hacerla inmediatamente, devolverle a la Contraloría esa capacidad para evitar precisamente la corrupción. El delito brutal y que hiere tanto y nos hiere a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, que es la violación de niños, niñas y adolescentes. Y hay un exministro que tiene la cara dura de seguir en la asamblea, señor Augusto Espinosa, escondiéndole al país las violaciones, diciendo que no quería escandalizar, por favor. Ese señor va a tener que responderle al país. Se requiere una reforma educativa de fondo para proteger a nuestros niños y se requiere una reforma a la Constitución para que estos delitos nunca prescriban. Yo me ingresé a la política muy joven y trabajé en la defensa de los derechos humanos muchísimos años. Apoyé un proyecto de cambio social hace 11 años y fui parte del gobierno de Correa los primeros 2 años. Pero quien traicionó ese proyecto de cambio social no fui yo, fue él. Yo me salí del gobierno por dignidad. Yo me aporté de ese régimen porque consideré lo que ahora es evidente, que era un gobierno que le mentía al país. Y lo dije de manera pública, incluso encabecé la campaña, esta vez no señor prepotente, hace una consulta del 2011. Yo dejé ese gobierno precisamente por lo que acabo de señalar. Un gobierno que perdió el rumbo de que este país tenía que multiplicar la producción y el empleo. El primero y segundo año se capitalizaron el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional con $2.000 millones para crédito productivo, para crédito para los micro, pequeños, medianos y grandes productores. Del total de $300.000 millones que administró el gobierno anterior, fueron los únicos 2.000 millones que se invirtió en producción, cuando el país lo que requiere es producción y empleo. Y ahí hay que invertir recursos, hay que fortalecer
la propiedad y la producción en toda la nación. Son 800.000 unidades de producción que tenemos. Solo en bananos son más de 100.000. Creo que hay que hacer política con madurez. No creo que es el momento de la politiquería ni del populismo. Creo que es un momento en que hay que hacer política en serio, que no puede nuestro país seguir haciendo politiquería, pensando en quién va a ser el candidato en vez de pensar ¿para qué? Nosotros queremos discutir primero para qué, después discutiremos candidaturas, para que no pase lo que a muchos les ha pasado, que llegan a la función pública, incluso ganan elecciones y no saben para qué ganar. Gracias por tu pregunta. ¿No está muy lejos del 2030? No. Para crear el Ecuador en 2030 hay que trabajar desde ahora. Estamos en el 2018, estamos apenas a 12 años. Es decir, es más, deberíamos pensar en el Ecuador no solo 2030, sino 2050. Deberíamos pensar no solo en el corto plazo y el mediano, sino en el largo plazo. Nos hemos acostumbrado a pensar para mañana y hemos cometido ese error como país y no hemos pensado en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, ni siquiera en el mediano hemos pensado. Peor en el largo plazo. La política no puede ser improvisación, el país debe tener un norte claro. Política de producción y empleo, nuestro país recibe 1.500.000 turistas por año, vamos a recibir 15 millones en 12 años, vamos a trabajar para eso. Vamos a, en vez de exportar 13.000 millones, vamos a subir las exportaciones a 30, 60, 80.000 millones. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer la agroindustria en el futuro en el país? ¿Cómo vamos a manejar el turismo? Esos son los temas de política económica que hay que debatir en serio. Como movimiento, desde luego, nosotros tenemos un compromiso con el país y queremos hacer política en serio. Nosotros no discutimos candidaturas, discutimos propuestas. Ni siquiera las candidaturas de alcaldes y prefectos están en nuestra mente, menos más allá que eso. Nosotros vamos a trabajar no por intereses personales ni por ocupar puesto alguno. Vamos a trabajar por compromiso y convicción.